Bueno, ya está, ya tenemos nuestro próximo invitado aquí en los micrófonos de Caché Noticias, Paraguayas 90.9 para Los Ríos 90.9 y para la provincia de Santa Elena 94.9. Mi compañera Johanita tiene ya el invitado consigo. Así es, ya está con nosotros en los micrófonos de Caché Noticias y Opinión el doctor Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia. Doctor Andrade, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto estar aquí y, por supuesto, buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias, doctor. El gusto es nuestro, definitivamente. Doctor, empezando, ¿qué pasó con la presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones? Se había dicho que se iba a presentar al Pleno de la Asamblea antes del viaje del presidente Guillermo Lasso hacia China. Ya se fue a China y no hay ley. Sí, bueno, el proyecto de ley se prevé que se presente ahora al regreso del viaje del presidente hasta donde yo conozco. El tema fundamental en ese proyecto de ley, como se conoce, es, y como el nombre lo indica, ¿no? Es de inversiones, de fomento de las inversiones, y es de aquellos que el gobierno tiene previsto incluso desde antes de asumir el mandato. Como se entiende que el Ecuador, digamos, dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso, el Ecuador tiene algunos temas que se pueden fortalecer y que se pueden corregir, entre ellos crear oportunidades que viene por una serie de factores, incluyendo atraer inversiones, hacer mucho más rentable, atractivo, fácil invertir en Ecuador, generar empleo en Ecuador y que eso redunde en más oportunidades para todos. De hecho, es un tema que, por supuesto, no guarda relación directa con la seguridad, pero es un tema que sí redunda en la seguridad porque sin duda que dentro de las muchísimas causas y factores que tienen que ver con los índices delictivos, una de ellas es pues la escasez de oportunidades para las personas aquí en nuestro país. Es por eso que la semana pasada el presidente envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Es un proyecto de ley que, como el nombre le indica, es de seguridad integral, busca abordar la mayoría de factores o todos los factores que a nivel de ley se pueden abordar para tratar la problemática de la inseguridad, que como dijimos, es un tema de muchos factores, y tiene varios ejes que me encantaría conversar con ustedes ahora en esta entrevista. Jurídicamente, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué enviar primero un proyecto de ley de promoción de inversiones antes que una reforma laboral? ¿Por qué no hacer primero o mejorar primero el clima laboral para luego decirle al inversionista, mira, aquí hay oportunidades, aquí hay buena mano de obra, aquí hay una seguridad jurídica laboral para que pueda invertir? Bueno, es un tema, si se me permite la analogía con el refrán viejo de qué viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y en el tema de la creación de empleo, ¿qué viene primero? Entonces, que se creen los negocios que pueden generar empleo, que se fortalezcan estos negocios, o que se mejore la regulación laboral. Realmente las dos cosas deberían estar a la mano, las dos cosas deberían ser juntas. Lo que ha sucedido, si recordamos, el presidente Lasso tuvo un compromiso, ha hecho un compromiso de que el proyecto laboral en lo que tiene que ver a lo estrictamente laboral, es decir, reformas al Código de Trabajo, será socializado y será conversado ampliamente, incluso antes de llegar a la Asamblea Nacional, lo cual por eso en estos tiempos no es tanto lo jurídico, es más bien el tema político, ¿no? De que la Asamblea Nacional tenga un buen, se pueda trabajar bien y se pueda aprobar un proyecto que beneficie a todos los ecuatorianos y que eso requerirá un poquito más de tiempo. Ahora, doctor, cambiando de tema, ya el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó a la Asamblea Nacional una legislación que regule el uso de la fuerza, además de proponer reformas a cuerpos legales para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Solamente hasta el día de ayer en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón se han registrado 99 muertes violentas. El gobierno continúa diciendo que la mayoría de estas están ligadas al narcotráfico y que son consecuencia de la incautación de droga que ha tenido en los últimos años este incremento. Solo en 2021 más de 210 toneladas. Ahora, pero hay muchos quienes señalan que esta
política de mano dura nunca ha dado resultado. ¿Por qué pensar entonces que ahora con este proyecto de ley va a ser así? Y no estamos poniendo o sugiriendo cosas o temas o leyes en este proyecto de ley que ya están en la Constitución. Bien, Joana, muchas gracias. Como yo le comentaba hace un rato, el proyecto de ley orgánica de seguridad integral que envía el presidente Lasso tiene 5 ejes realmente para mejorar la normatividad en materia de seguridad. El uso progresivo de la fuerza es uno de ellos y es muy importante, pero no es el único. ¿Por qué? Porque se considera, primero, se considera que el fenómeno de la inseguridad o el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno multifactorial. Tiene muchos factores, tiene muchas causas y tiene que ser, por tanto, respondido de parte del Estado ecuatoriano también con una variedad de estrategias o líneas de acción, de las cuales la reforma legal es una de ellas, pero claro, no es la única. Por eso, yo comprendo, claro, muchas personas pueden decir o pueden pensar, si es que ya hay tantas leyes y si ya ha habido tantos proyectos de ley similares o con la misma temática de este, incluso si no son similares, ¿por qué es que este sí va a funcionar? Y lo entendería, y la respuesta a eso son dos. Primero, va a funcionar porque este es un proyecto integral que ha identificado un número de falencias que hay que corregir para que el Estado ecuatoriano pueda enfrentar la delincuencia como se presenta hoy, en febrero de 2022. Recordemos que muchas de nuestras leyes vigentes tienen 2, 5, 10, 15 años de vigencia y el fenómeno de la delincuencia cambia. Las organizaciones delictivas no operan hoy exactamente igual como operaban hace este número de tiempo, 5 o 10 años. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado, claro, no hay que ser ingenuos. El proyecto de ley creemos que es muy importante, muy robusto y va a defender la fuerza pública y fortalecerla, que es importante. Pero por supuesto que no es lo único, va acompañado de otras acciones que tienen que tomar tanto el gobierno nacional como las demás entidades del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, función judicial, municipios, etc. Sí, pero por ejemplo, doctor, ¿por qué hablar de la presunción de inocencia para los policías y los militares en el uso de la fuerza cuando eso ya está en la Constitución? Y usted ha hablado que la reforma legal es un punto importante de este proyecto de ley, pero sí me queda la duda, ¿cuál es la política de inclusión social que tiene el gobierno nacional? Porque siempre en las reuniones de seguridad está la policía, están las Fuerzas Armadas, están los gobernadores de las provincias más afectadas por la delincuencia, pero por ejemplo no está la autoridad del MIES, no está la autoridad del Ministerio de Educación, no está el ministro de Finanzas, que es que a la final quien dice sí, si hay dinero para eso o no hay dinero para eso de acá. Sí, mire, Joana, buenísimo el tema. Mire, si me permite, quisiera comentarle los 5 ejes principales del proyecto de ley para entender un poco mejor, ¿no? Porque quizás al tener una visión panorámica podemos ya luego entrar a los detalles. Entonces, el proyecto de ley de seguridad integral presentado por el presidente Lasso tiene 5 ejes. Primero, el uso progresivo de la fuerza se autoriza y se pone reglas muy claras para que tanto policía como Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, que es muy importante, tengan clarísimo, tanto ellos como los jueces que hacen cumplir la ley, tengan clarísimo cuándo y cómo pueden actuar. Ese es el primer punto. Relacionado a eso, viene un segundo punto que se ha anunciado, y es que se incluye en la ley y se fortalece mucho más el deber del Ministerio de Gobierno de garantizar la defensa jurídica de aquellos policías que se vean inmersos en investigaciones o procesos penales por el cumplimiento del deber. Esto se lo hace mucho más fuerza y con mucha más fuerza, y que, digamos, deje mucho más tranquilo al policía. En tercer lugar, son reformas a la Ley de Seguridad Pública y el Estado, y esto tiene que ver específicamente con lo que usted me pregunta, que buscan mejorar la coordinación del Estado y el sistema de seguridad pública del Estado ante fenómenos como este. Se pone mucho énfasis, en la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero también hablamos de coordinación en otros entes del Estado, ya le comento. Hay un cuarto eje de reformas al COIP que siempre, todavía tienen unas falencias de tipo procesal e incluso de tipo sustantivo que hay que corregir en cuanto a delincuencia organizada, por ejemplo. Y por último, se incluye mejoras a las reglas sobre la institucionalidad y sobre el manejo de crisis en los centros de privación de libertad. Todo esto, como decimos, todo esto solito va a arreglar la inseguridad. No, la inseguridad no se arregla solo por leyes, pero sí va a dejar la normativa en el referente a eso como debe estar para que el Estado ecuatoriano y su fuerza pública no tenga problemas al menos de tipo legal
para poder enfrentar este problema. Usted me comentaba, si me extiendo, por favor me comenta, usted me preguntaba sobre el tema de la inclusión y me preguntaba sobre el tema, si no estoy mal, de la presunción de inocencia. Ambas cosas son súper importantes. Mire, comienzo por el tema de la presunción de inocencia. Hemos visto, y creo que la ciudadanía ha visto en los últimos días, estos casos, ¿no?, de agentes de la fuerza pública, Policía Nacional sobre todo, que actúan y que luego se ven en problemas legales. El objetivo del proyecto de ley es muy sencillo, y es que el policía sepa que si él actúa bien, él va a salir bien, que no tenga miedo a actuar, que es un problema gravísimo, porque ¿de qué nos sirve tener 53.000 policías aproximadamente en todo el territorio nacional si muchos de estos policías están con temor, con aprehensión de salir a hacer su deber, como ellos están entrenados y capacitados y equipados para hacer? En parte lo que se hace es, como yo le decía, se unifican las reglas para el uso de la fuerza, para que también garanticen a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, que no tienen hoy ese respaldo legal. Incluso tenían un respaldo que está en un acuerdo ministerial, en cuanto a las Fuerzas Armadas me refiero, y la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Entonces, al día de hoy no tienen norma. Entonces, sí, hay gente que dice, no, pues eso ya se entiende por Constitución o por tratados internacionales. Mire, yo estuviera de acuerdo con ese criterio, si no fuera porque la Corte Constitucional ha dicho que no, que la Asamblea Nacional tiene que aprobar una ley en ese tema. Entonces, pues, ya hay un procedimiento expreso de que nos falta esa ley. Y luego, el tema de la presunción de inocencia, ¿cuál es el tema? ¿Se fortalece en qué sentido? En que se entienda, se presuma que cuando hay lesiones o hay un resultado de muerte porque un agente de la fuerza pública, es decir, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, tuvo que usar la fuerza, digamos, por ejercicio del deber, que se presuma que ese uso fue progresivo y legal. Eso, en la práctica, en la mayoría, no sé si en la mayoría, pero en muchas investigaciones de fiscalía, eso no se actúa así. No se parte de esa presunción. E incluso tanto es así que la semana pasada en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional había un experto invitado por la comisión, el doctor Pablo Encalada, quien respeto mucho en la calidad profesional, pero él, por ejemplo, criticaba específicamente ese punto del proyecto. Él decía que le parece que era un exceso que se presuma que el uso es legal, que eso tiene que justificarse antes de que se pueda entender así. Entonces, mire, yo hubiera pensado igual que usted que eso no era necesario ponerlo, pero la realidad de los hechos nos hace ver que sí es necesario. No sé si se me quedó algo en el tintero, disculpen. 7 de la mañana, 23 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Caché Noticias, 90.9 en Guayas, Los Ríos, 94.9 en la provincia de Santa Elena. Mi compañero, el magíster Carlos Julio Sacoto, tiene inquietudes para usted. Doctor Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador. Muchísimas gracias, economista. Doctor Andrade, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias y Opinión. Lo he escuchado atentamente. Hay varios colegas suyos que dicen e insisten en que el problema de la seguridad no necesita de nuevas leyes, que no hay falta de normas, sino básicamente que la norma existe, pero llegado el momento de aplicarla, simplemente aparecen interpretaciones acomodadizas ahí que hacen que los jueces liberen delincuentes, castiguen policías y demás. Empecemos por el uso progresivo de la fuerza. En Ecuador, hasta donde yo entiendo, porque yo he revisado estos documentos, la policía tiene en sus manos un documento que reglamenta el uso progresivo de la fuerza, que habla de la proporcionalidad, que habla de que la fuerza letal se puede utilizar siempre y cuando se justifique, es decir, cuando peligra la vida del policía o cuando peligra la vida de un tercero. El problema es que la aplicación de esta normativa ha dado mensajes incorrectos a la policía que les ha dicho, ¿sabe qué? Mejor no dispare porque a la final puede ir preso. Entonces, no es falta de leyes, es falta de que los jueces entiendan cómo y cuándo deben aplicarla. Eso en cuanto al uso progresivo de la fuerza. La presunción de inocencia evidentemente es una garantía que tenemos todos los ecuatorianos, no solamente los policías. Pero vienen otros aspectos que salpican de críticas, sobre todo en materia jurídica al gobierno nacional. Y me permito explicar dos. Primero, aquella figura del terrorismo en las cárceles, que también se está proponiendo en este proyecto de ley. La figura de terrorismo ya existe en la ley. Se la podría aplicar en este contexto, en el contexto carcelario, sin ningún tipo de problema, pero no ocurre, nuevamente, no es falta de norma, sino de aplicación. Lo otro, la autoría mediata por dominio de organización, que dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una rueda de prensa, para ir detrás de quienes están al mando de las organizaciones delictivas y que no son los autores
materiales de los hechos de sangre, pero son quienes ordenan las muertes. La autoría inmediata ya está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Y esto hace evidentemente que el presidente de la República reciba a diario muchas críticas de parte de sus colegas, como decía, que dicen al presidente en lo jurídico lo están mal asesorando. ¿Qué le dice usted? Gracias, Carlos. Qué gusto. A ver, hay algunos temas, ¿no? Entonces, de nuevo, yo voy a intentar responder todo y si me queda algo, por favor, con toda confianza me dice. A ver, yo coincido con ustedes. Coincido en que en algunos temas la ley parece ser clara y hay realmente una diversidad o una divergencia de criterios entre quienes tienen que aplicar la ley, llamemos fiscales y jueces. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve como analistas, como asesores, como, digamos, en la función que estemos? ¿De qué nos sirve quedarnos sentados tranquilos? No, la ley está bien, y ver que día a día la aplican mal. Pues no nos sirve de nada, no sería una actitud equivocada quedarse satisfecho con que la ley, como yo la entiendo, está bien y son ellos que la tienen mal. Ahí hay que tomar acción, ¿verdad? Y en ese sentido, el proyecto de ley busca, sin perjuicio de cuál haya sido la forma en como originalmente tenía que entenderse, busca dejar clarísimo cómo debe entenderse de ahora en adelante, ¿no? Bueno, desde que entre en vigencia la ley en adelante. ¿Cómo? Entonces, en cuanto al uso progresivo de la fuerza, lo que se hace es unificar en una sola ley los criterios, las reglas para el uso progresivo de la fuerza, y luego dejar que, por supuesto, esto se ha desarrollado ya a un nivel más operativo por cada entidad o cada fuerza. ¿A qué me refiero? Recordemos algo. Quien tiene el monopolio para el uso legítimo de la fuerza no es el cabo, el sargento, el policía, el guía penitenciario. Quien tiene el monopolio para el uso legítimo de la fuerza es el Estado ecuatoriano. Es el Estado ecuatoriano que tiene que dejar claro a nivel estatal cuáles son los principios que rigen el uso de la fuerza. Y luego estos principios dados muy establecidos de manera diáfana, que no haya dudas, pues ya desarrollados en manuales de operación, doctrina militar o policial, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que toma el proyecto de ley. Además, incluye también ciertas reformas a cómo deben investigarse estos delitos o estos presuntos delitos en los que habría abuso de funciones por parte de policías o militares, para que haya más uniformidad en los criterios y que el policía que actuó bien tenga la confianza de que va a salir bien. ¿Cómo? Se les pone, primero, este fortalecimiento de la presunción de inocencia, ¿no? Que se presume que si hubo un resultado de lesiones o muerte, pero fue por el uso, en el ejercicio del deber, se presume que eso fue producido y fue legal. Y es carga de la fiscalía o de un órgano administrativo, si estamos hablando de sanciones administrativas, demostrar lo contrario. Eso debería ser así, pero no siempre lo es. Hemos visto casos en medios últimamente en los que sale eso. También, ¿cómo se fortalece? Se incluye un peritaje que obligatoriamente debe tener la fiscalía cuando investiga este tipo de delitos, donde el sospechoso o el presunto responsable sería un policía o militar o agente penitenciario. Se los obliga a que incluyan en el peritaje criterios de doctrina militar o policial o tácticos. ¿Por qué? Porque se busca poderle recrear en la mejor forma posible, al juez y al fiscal qué fue lo que realmente pasó, porque a nosotros aquí sentados, cada uno en nuestro lugar de trabajo, nos puede parecer que disparar X número de veces es excesivo, pero una cosa es pensarlo en el escritorio y otra cosa es estar ahí, ¿no? Y es muy distinto, digamos, que el policía que le dispara, no quiero poner demasiados ejemplos, ¿no? Pero el policía que le dispara a una persona que no está haciendo nada, que eso sería un abuso, versus el policía que está salvando una vida y que le hacen una emboscada entre 3 personas, son situaciones muy difíciles, muy distintas. Y las técnicas de investigación de fiscalía al final del día, al día de hoy, dependen de cada fiscal, y habrá fiscales que son muy objetivos y muy precisos en su investigación, y hay fiscales que lo son un poco menos. Entonces lo que se busca es que la ley deje muy claras las reglas. Y claro, el policía, doctor, que está bien, no tenga miedo de quién me toca, sino que sepa que saldrá bien. Usted ha dicho un tema muy importante, los fiscales, por ejemplo. Es decir, ahí se evidencia que no solamente es un problema de las leyes, sino de quienes son los encargados de aplicarlas, los operadores de justicia, los fiscales y los jueces. Hay fiscales que trabajan a su conveniencia, por decirlo suave, y hay otros que sí quieren responder a ese clamor ciudadano de justicia. Hay otros jueces Incluso, Carlos, con tarifa,
y hay otros que sí quieren hacer bien su trabajo. También hay un tema pendiente en los procesos de selección de los fiscales, en los procesos de selección de los jueces. Yo insisto en mi teoría y con mucho respeto se la digo, doctora Andrade, yo sé que la intención del gobierno nacional es dejar en claro todos estos temas, que haya la menor cantidad de grises en la interpretación, por supuesto que sí, pero ya la ley existe y hoy el gobierno presenta algo para que esté más en detalle y seguramente el siguiente gobierno va a presentar otra reforma al Código Orgánico Integral Penal y el que sigue así hasta que tengamos que sacar con papel y crayones y explicarles a los policías y a los jueces y fiscales qué es lo que tienen que hacer. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, se nos quedan muchísimos temas en el tintero, doctora Andrade, porque este tema es muy amplio y hay que analizarlo a profundidad. Lamentablemente los tiempos en medios de comunicación son muy limitados, son las 7 de la mañana con 31 minutos y me va a tocar despedir la entrevista, pero me gustaría comprometerlo a usted para que nos acompañe en una próxima ocasión y abordar otros temas, si está de acuerdo. Encantado, completamente a las órdenes. Yo creo que es muy importante poder analizar estos temas y que quede de la forma más clara, digamos, para nosotros, para la ciudadanía, que todo el mundo pueda opinar, digamos, aportar, entenderlo mejor y aportar mejor y entre todos salir de este problema, porque sí, la responsabilidad es del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional de aprobar la ley mejorándola, pero también todos tenemos como ciudadanos un pequeño grado de responsabilidad en poder aportar en la medida de nuestras posibilidades. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente, doctor Roberto Andrade, gracias por estar con nosotros y ojalá, ¿no?, en la próxima oportunidad hablemos de la reestructuración del STAI, ¿no?, porque eso es importante para la ciudadanía, la sociedad en general del Ecuador. Que le vaya muy bien, ¿ah? Un abrazo. Muchísimas gracias, buenos días. Que todos tengan un buen día. Gracias. Gracias. 7 de la mañana.